Les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Prepare la lectura que vamos a hacer en un momentito de la palabra del Señor. Hechos capítulo 2 y vamos a retomar la lectura desde el versículo 37 y vamos a ir hasta el versículo 47. Hechos 2, 37 al 47. Cuando tenga la palabra de Dios lista para ser leída, si le es posible ponerse de pie, hágalo por favor, puesto que lo que va a ser leído son las palabras de Dios, lo que Dios habló. Hechos 2, 37 al 47. Lo leo, dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a orar. Señor, nuevamente rogamos, dirígenos, bendice tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, transfórmanos. Es algo que solo tú puedes hacer, solo tu Santo Espíritu puede hacer. Rogamos que Él encuentre en nosotros barro suave, moldeable, para ser instrumentos de honra para tu santa gloria. Rogamos todo esto en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Ya llegamos al final del capítulo 2 de Hechos. Nos ha llevado nuestro tiempecito llegar hasta acá para ver la sobrenatural vida natural de la iglesia. Esta es la sobrenatural vida natural de la iglesia. Y hay algo que de una vez le tengo que decir. Hay un ingrediente aquí que es la clave de lo sucedido. Para empezar la predicación de Pedro, totalmente cristocéntrica, totalmente centrada en Cristo Jesús. Note bien que en su primer sermón Pedro no dijo: bueno, déjenme darles mi testimonio personal. Les voy a hablar de cómo conocí al Señor y de cómo dejé las redes. Se fue a la obra de Cristo. Bueno, nuestro testimonio puede tener algún beneficio, algún uso cuando compartimos la palabra del Señor, pues puede tenerlo en el sentido solo de ser un ejemplo de la gracia del Señor. Pero para ser salvo se requiere el mensaje de Jesucristo, no la historia de mi vida. Y Pedro predicó el mensaje de Jesucristo. Y al escuchar su predicación, usted y yo lo veíamos la semana pasada, dice: hermanos, ¿qué haremos? Puesto que estaban compungidos de corazón muchos de los que le escucharon. Compungidos, ¿se acuerdan que yo les dije a qué se refiere? Se refiere a ser atravesado con la palabra de Dios, como quien atraviesa con una espada el cuerpo. Así fueron atravesados y dijeron:
¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos y bautícese. Pero no queda la cosa allí. Vean por favor que en el versículo 42 dice que los creyentes se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y sí, por supuesto, ahí habla de la comunión, al partimiento del pan, a la oración, pero empieza la lista con la enseñanza de los apóstoles. Ellos no tenían Biblias, pero nosotros sí tenemos Biblias. Ellos tenían las palabras de los apóstoles de viva voz, nosotros tenemos palabras de los apóstoles escritas acá. Podríamos decir en la enseñanza bíblica, la sobrenatural vida que vemos aquí, su principal ingrediente siempre, como en todas las edades, siempre ha sido la palabra de Dios. Esta palabra tiene un lugar irreemplazable, nada la puede sustituir porque es la palabra de Dios. Nada que diga ningún otro hombre puede ponerse a la altura de esto. Ni siquiera merece ser comparada de esa forma. Son las palabras de Dios. Obviamente, al predicar Pedro exponiendo 3 textos bíblicos, el resultado por el poder del Espíritu Santo son hombres, mujeres compungidos, atravesados por la palabra, a los que Pedro les dice arrepiéntanse. No es suficiente con recibir la palabra en el sentido de escucharla, de entenderla y decir, bueno, sí está bien, lo entiendo. Es necesario que haya una decisión al respecto de lo que escuchas. Hace ratito repasábamos poquitín de Mateo 13 y ahí está la parábola de las tierras. Todas las tierras recibieron la misma semilla, pero no todas las tierras produjeron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, no nos engañemos, podríamos estar todos sentados aquí escuchando y alabando juntos y todo, pero andar en caminos muy diferentes. ¿De qué depende eso? De lo que hagas con la palabra de Dios. De cómo reaccionas a la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 38, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. En medio de esta primera predicación, en medio de esta primera invitación evangelística a creer y arrepentirse, Pedro sigue reconociendo la soberanía de Dios en la salvación. A tantos cuantos el Señor llame. Hace rato también repasábamos Efesios 4:1. Vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Ese llamamiento es el que se refiere Pedro, el llamamiento a la salvación. Entonces se requiere la exposición. Se requiere el llamamiento y la respuesta que viene ese llamamiento. Por supuesto, propiciado, inclinado el corazón por el Espíritu de Dios para la fe, para el arrepentimiento. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Qué interesante versículo, ¿no cree este 40? Porque nos dice que una vez que Pedro les dijo cómo tenían que responder, y algunos respondieron, después viene el recuento de cuántos. Pedro siguió insistiendo porque hubo otros que no creyeron. Entonces Pedro les siguió exhortando con muchas otras palabras y con mucha solemnidad. Eso no nos extraña, ¿verdad? Que Pedro hable con solemnidad. Más adelante, cuando escribió su primer carta, dijo que debemos estar, bueno, sus lectores, pero también nosotros debemos estar siempre listos para dar respuesta al que demande respuestas de nuestra fe, para hacerlo con solemnidad, con reverencia, con respeto. No se refiere el respeto a las personas, se refiere el respeto al mensaje. Un hombre que tenía muy en claro que este mensaje proviene de Dios y que es algo solemne. Y entonces exhortaba continuamente, muchas veces, con muchas palabras, diciéndoles, sed salvos de esta perversa generación. ¿No le recuerda a alguien? ¿No le recuerda al Señor? ¿No le recuerda incluso a Juan el Bautista? Sed salvos de esta generación. Ir en contra de lo que el mundo dice.
no como un acto de rebeldía, sino porque los valores del reino de Dios se oponen directamente y en sentido absolutamente contrario a los valores de este mundo. Se opone. No se puede vivir con un pie en el mundo y otro pie en el camino de Cristo. Josué invitó al pueblo de Israel a definirse de una buena vez. Y si mal les parece servir al Señor, decídanse, váyanse tras los dioses que servían allá en Egipto o sirvan a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Porque es sentido contrario. Sean salvos de esta perversa generación. Mi Biblia tiene allí una referencia cruzada que tal vez la suya tiene. La mía me mandaría a Deuteronomio 32:5. Si no conoce Deuteronomio 32:5, le invito a que abra su Biblia. Creo que es de esos textos, al menos en la mía, en la otra Biblia, si está subrayado. Deuteronomio 32:5. Porque la referencia es similar. Pedro hace una exhortación después de haber alabado a Dios por diversos atributos suyos. Dice: en forma corrompida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perfecta y torcida. Los términos tan claros, en los que habla Moisés, Deuteronomio 32:5, y durante todo el libro, son de blanco y negro. Es un llamado a servir al Señor con todo el corazón, no parcialmente. Y aquí usted encuentra a Pedro haciendo una exhortación similar. Sean salvos de esta perversa generación, una y otra vez, testificando con mucha solemnidad, con mucha reverencia por el mensaje que predicaba. Y dice el versículo 41, y retomamos la lectura, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Lo cual es significativo porque el escritor de esto no es Pedro, el escritor de esto es Lucas. Y Lucas no estaba presente allí. Lucas se unió a Pablo mucho tiempo después, no estaba en el día de Pentecostés allí. Entonces alguien le pasó el dato a Lucas, de modo que para que haya llegado este dato a Lucas, alguien debió contar, sí debió haber un registro. Cosa interesante porque en estos primeros días de la iglesia, por la gracia del Señor, alguien dijo: a ver, pues vamos a ver cuántos son y quiénes son. Y hubo un recuento y dice allí 3,000 personas. Claro, se estima que este número fue creciendo rápidamente, pero en ese día 3,000. Ahora le hago referencia a lo siguiente. En el versículo 41 dice: y se añadieron aquel día. Y luego vea por favor el versículo 47. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces nada más una notita para empezar. Al inicio de este nuevo párrafo se habla de añadir y también al final. Pero no nos quede duda que quien añadía era el Señor, aunque el versículo 41 dice: y se añadieron aquel día. Lo que debemos entender es que Dios los trajo a salvación, porque Pedro había dicho: los que el Señor llame. Entonces el crecimiento de la iglesia no fue la obra de Pedro, no fue su gran sermón. El crecimiento de la iglesia, el nacimiento de la iglesia con esta gran cantidad, fue la obra de Dios que llamó y trajo y Él añadió. No fue que estos dijeron: yo quiero ser parte de ese grupo, yo me quiero añadir. Es que Dios los trajo. ¿Ha escuchado al pastor Isaac decir en las entrevistas para membresía que él pregunta varias veces: ¿estás seguro? Y la segunda vez pregunta: ¿estás seguro?
Y la tercera vez vuelve a preguntar, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque no es como añadirse a un club. Usted va a estas tiendas que piden membresía y llena una solicitud y le sacan una foto y le entregan porque usted va y quiere adquirir lo que allí venden. Pero la iglesia no es así. En la iglesia es Dios quien añade. En la iglesia es Dios quien trae. En la iglesia es Dios quien llama a salvación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La señal inequívoca. Este ahora es parte de. ¿Por qué? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo. Los apóstoles ya estaban obedeciendo las instrucciones del Señor. Recibirían poder, serían testigos, ya estaban siendo testigos, pero también el Señor Jesucristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí empiezan a bautizar. Y más adelante empieza la enseñanza. Él dijo, bautícenlos y enséñenlos. Y ya le mostré que más abajo dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Así que ellos de inmediato empezaron a obedecer al Señor. No había de más. El plan era obedecer. Punto. Los que recibieron su palabra, los que la oyeron, los que creyeron, los que obedecieron, esos fueron bautizados. Les recuerdo nada más que el bautismo no es un acto de obediencia para salvación, sino que es un acto a causa de la salvación. Lo mencionábamos ya la semana pasada porque Pedro les dijo, bautícense cada uno en el nombre del Señor para perdón de pecados, dice el versículo 38. Y ya aclaramos que el bautismo no salva a nadie, sino que es una señal de que ya fui salvado. Es un acto que realizan aquellos que ya son regenerados, que ya han recibido la vida espiritual que proviene solamente de Dios. Y entonces dice aquí, los que recibieron su palabra y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Otra vez, lea la Biblia con lupa. El día que el Señor me llame a su presencia, o que sea el rapto y se queden, no es cierto. Se van, es nada más para ver si quién siguen despiertos. Pero el día que ya no esté aquí con ustedes, se acuerdan, nos enseñó que había que leer la Biblia con lupa. Dice allí 3,000 almas. No dice personas, no dice familias, dice almas. ¿Por qué Lucas, en la inspiración del Espíritu de Dios, habrá escrito almas y no alguna otra palabra? Pues está haciendo énfasis en la cuestión espiritual. Este es un trabajo espiritual. Está haciendo énfasis en que este fue un cambio radical en el corazón. No fue un añadirse y un adaptarse a ciertas reglas convencionales externas, sino que había sucedido algo en el interior de estas personas, por lo cual ahora pertenecían a este grupo naciente que se llama iglesia. Esta es nuestra iglesia tatarabuela. Aquí nacieron todas, de aquí salieron todas, de la predicación desde aquí. Pero es un trabajo espiritual. Sería absurdo que cualquiera de nosotros afirme, soy parte de la selección nacional de fútbol porque va y se compra la camiseta y se la pone. No, amigo, te hace falta mucho talento para pisar esas canchas. Pues el hecho de que alguien cargue una Biblia, entre por la puerta de este recinto, venga y se siente, no quiere decir que ya sea salvo. Tiene que haber un cambio espiritual. Pero aquí Lucas dice, se añadieron 3,000 almas. Y fíjese el versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué hacían? De manera continua, y es algo importante de mencionar aquí, perseveraban. Hay un verbito en el idioma original que no se traduce en español porque se da por hecho que está implícito, pero yo se lo quiero decir.
Porque a lo mejor por ahí lee algún comentario o algún estudio que sí lo menciona. Y es importante que usted esté preparado. Y estaban dedicados. Sus Biblias no dicen estaban dedicados. Sus Biblias dicen y se dedicaban. Si estaban dedicados, pues qué bueno que sí lo dice. Porque sí está, estaban. Y parece redundante, entonces no pasa nada si los editores en español dicen y se dedicaban. Pero le voy a decir por qué es posible que estén los dos verbos allí en el idioma original. Estaban dedicados. Como una forma de enfatizar el continuo estudio de lo que decían los apóstoles. Con dos verbos para decir la misma cosa. Estaban muy dedicados. Mi padre tenía como pastor algunas ideas revolucionarias, por decirlo menos. Y algún día se le ocurrió decir, vamos a acampar, nos vamos a ir de campamento. Pero no nos fuimos a ningún lado. Como el templo estaba grande, ¿te acuerdas, verdad? Como el templo estaba grandecito, nos fuimos a acampar al templo. De verdad, así, un día dijo, vamos a venir a acampar aquí. Hay testigos, digo verdad y no miento, diría el apóstol Pablo. Y nos fuimos a meter allí. Y entonces instalaron regaderas en los baños. Sí, así como se oye. Instalaron regaderas en los baños, adaptaron algunos espacios como dormitorios o es mucho decir, hicimos los muebles a un lado y ahí nos tirábamos a dormir, es lo que sucedía. Pero era curioso, hermanos, porque escenas que uno no ve de la vida cotidiana de los hermanos allí la veía. Los que estábamos de vacaciones por Semana Santa, pues estábamos de vacaciones, pero los trabajadores les seguían por lo menos hasta el jueves o viernes. Entonces les veíamos en la mañana irse a trabajar a los hermanos, hermanas, y nos quedábamos allí en estudios bíblicos y cosas de esas, y luego regresaban en la tarde y continuaban los servicios y todo. Pero había enseñanza en las mañanas para quienes estaban y en las tardes para todos. Algo así describe Pedro con el estaban dedicados a la enseñanza. Siempre había algo que enseñar, siempre había alguien a quien enseñar y siempre los apóstoles estaban dispuestos. Estaban dedicados continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora esto pudo haber sido, y por lo que aquí se describe, pudo haber sido parte de los cultos de adoración pública. Y más adelante pudiera haber habido otras cosas. Porque mire lo que continúa. A la comunión, es decir, a la koinonía. Pero además dice al partimiento del pan. Entonces cuando usted lee comunión, no debe entender que se dedicaban a la mesa del Señor o a la cena del Señor. ¿Vamos claros hasta aquí? La enseñanza, la comunión, pero luego viene el partimiento del pan. Ahora, debido a que utiliza allí el partimiento del pan, como hablando de un pan en específico, parece que se está refiriendo más bien a la cena del Señor. La celebraban continuamente. Hay iglesias todavía en nuestros días que cada semana, cada culto inicia así. O en algún momento del culto de domingo en la mañana tienen la cena del Señor. Yo no digo que esté bien o esté mal, solamente le estoy refiriendo que hay quienes lo hacen cada semana. Pues ellos parecían celebrarlo todos los días, la cena del Señor. Se dedicaban a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan. Ya que aclaramos que comunión no es la cena del Señor, porque aparece después, ¿qué es la comunión? Al estar y tener las cosas en común, a convivir, a mostrarse amor unos a los otros, estando juntos. Así que hace rato se anunciaron las semanas de comunión. Yo le animo a que se inscriba. Terminando el culto, vaya con Abdi o con Jesse y dígale, yo sí quiero participar con mi familia. Porque eso es un tiempo de comunión, por eso lo hacemos. Los primeros creyentes en la vida sobrenatural, que vivían de manera natural, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a la comunión. Sí es importante. Sí es importante que los creyentes pasemos tiempo juntos unos con otros.
Ya ni le recuerdo el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así dice el Salmo 133:1. Ahora yo entiendo que allá la palabra hermanos no se refiere en el sentido espiritual como se refiere en el Nuevo Testamento. Es más probable que sea un sentido nacionalista, los hermanos judíos. Pero de todas maneras dice, miren qué bueno es. Y aquí los creyentes dan testimonio de eso. Miren qué bueno es. Se dedicaban entonces al partimiento del pan, el pan en específico, entonces debe ser la cena del Señor. Y luego también dice, y a la oración. Noten también que utiliza un artículo definido, a la oración. Entonces aquí, agárrese de su asiento. Yo espero que les hayan puesto cinturones de seguridad a cada silla en esta mañana, porque a lo mejor sale disparado con lo que le voy a decir. No dice, se dedicaban a orar. No dice eso. Se dedicaban a la oración. Probablemente a repetir ciertas oraciones basadas en el Antiguo Testamento. Muchos salmos son oraciones. Probablemente todavía repetían oraciones de las que se elevaban en las sinagogas de manera formal y repetitiva. Acuérdese, cristianismo está ahorita inmerso todavía entre el judaísmo. Más adelantito va a encontrar a Pedro y a Juan yendo a orar ¿a dónde? Al templo. Porque para ellos todavía no estaban como una rama aparte, como un camino aparte, estaban todavía inmersos. Entonces, cuando dice la oración, es probable que se dedicaran a repetir algunas oraciones formales de las que se repetían en las sinagogas o algunos salmos que son en sí oraciones. Eso, lo bonito de estudiar la Biblia así es que se nos van cayendo las figuritas del franelógrafo, ¿verdad? Cómo romantizamos estos textos y los empezamos a ver en crudo, como debieron probablemente ser. Ellos no estaban pensando ser algo diferente del judaísmo. Ellos pensaban, pues esta es la verdad y todo el mundo tiene que creerla, y tarde o temprano, fariseos, sacerdotes, saduceos, todo el mundo tiene que creer. No se veían como algo aparte y que además después iba a venir en contraposición, y por eso iban a levantar hostilidad contra la palabra y el evangelio. Simplemente esto es lo que es y esto es lo que hacían. Pero es parte de su vida sobrenatural. Porque dice allí, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por todos los apóstoles. Por favor, note esto. Dice, sobrevino temor a toda persona. Pero luego, si usted sigue en la lectura, dice, versículo 47, hallando favor con todo el pueblo. Cuando dice que sobrevino temor a toda persona, ¿a qué toda persona se refiere Lucas? ¿Se refiere a todas las personas que vivían en Jerusalén? ¿A todas las que vivían en Judea? ¿En Samaria hasta lo último de la tierra? ¿Quiénes son todas las personas? Parece que el siguiente enunciado nos lo define, apoyado también con el 47. Dice allí, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Entonces escuche esto. Ese toda persona, lo más probable es que se refiera solo a los creyentes, porque luego habla de los apóstoles. Y para referirse al pueblo se habla de manera clara del pueblo en el versículo 47. Entonces aquí está este ingrediente de la vida sobrenatural. Los primeros creyentes se conducían en el temor del Señor. Sobrevino temor a toda persona. El resultado de la predicación, el resultado de la enseñanza, el resultado de la vida de iglesia traía un creciente temor reverente de Dios. Es el efecto que tiene estar rodeado de otros creyentes. Escuche la grabación de hace rato. Al rato la escucha en su casita. A la hora de la comida. Bueno, no, porque ahí se hora de que convivir. Después de que haya comido con su familia, saca donde vea el Facebook usted. Y ponga la alabanza de hace rato. ¿Escucharon el eco de las voces? Yo también.
Eso nos edifica. Es el testimonio de todos estos santos cantándole a su Dios santo. Y ese en especial, ¿cómo se llama ese que empieza santo? ¿Santo por siempre? Gracias. ¿Cómo le echan ganas en esta iglesia? ¿Cómo les sale del corazón? Lo dicho, ser salvo es un privilegio. Ser renovado es un placer. Qué placer de escuchar al pueblo de Dios cantarle a un Dios santo. ¿Cómo no va a sobrevenir temor cuando nos edificamos unos a los otros? ¿Cómo no va a venir temor cuando abrimos la Escritura y le damos la seriedad y nos vamos con tacto sobre ella? No la vemos a lo loquito, sino la vamos estudiando con seriedad. ¿Cómo no va a venir temor cuando tenemos la mesa del Señor la próxima semana? Y es una aduana, mis hermanos, hagámosle como le hagamos, es una aduana. ¿O la vamos a tomar indignamente? ¿Verdad que no? Es un llamado a siempre mantenernos a cuentas con el Señor, la cena del Señor, valga la redundancia. Y la oración. Pues la iglesia se tiene que seguir saturando de oración. El efecto que ocurrió en el versículo 43 es que sobre los creyentes sobrevino gran temor. Se andaban con cuidadito. No es el temor de los hombres, no es el temor de que me vean y entonces el hermano me va a ir a acusar y me van a disciplinar. No es ese temor, es uno más grande y mucho más importante. Es el temor que viene de saber que estoy todo el tiempo viviendo en la presencia de Dios. Sobrevino temor. Y dice allí, muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Bueno, es que en su momento sí. El mensaje era tan radical que Dios atestiguaba a favor del mensaje por medio de prodigios y de señales. Usted vio, ¿verdad?, que cuando pasamos por la profecía de Joel, hablamos de este tema. En el versículo 22 de este mismo capítulo, parece que tiene un año que pasamos por allí, yo lo sé, pero regrésese tantito al versículo 22, donde dice que Jesús, nuestro Señor, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Y de una manera similar, Dios estaba confirmando la predicación de sus apóstoles con prodigios y con señales. Así como atestiguó en favor de su Hijo Jesucristo, así estaba atestiguando en favor de los apóstoles. Y ese testimonio, hermanos, no era solamente para aquellos de primeros creyentes que tenían a los apóstoles ahora como sus maestros. Piénsele bien, mariscos y pescados, Santiago y Juan se cerró para dar paso al ministerio del apóstol Juan y del apóstol Santiago. ¿Ya le vio? Marisquería Los Hermanos, la de Pedro y Andrés, también se cerró para dar paso ¿a qué? Al ministerio de Pedro y Andrés, otros dos pescadores. El cubículo del SAT romano a cargo de Mateo quedó libre. ¿Para qué? Para dar paso al ministerio de Mateo. ¿Publicano nos va a venir a dar clases? El traidor a la patria, que además eran súper corruptos porque esos puestos se compraban, y se mantenían por corrupción. ¿Ahora nos va a venir a dar clases? ¿Qué no estos eran todavía les huelen a pescado las manos? ¿Nos van a venir a dar clases? No existía ese prejuicio. Estos eran siervos de Dios. Estuvieron con el Señor Jesucristo y sus enseñanzas, queda claro que provienen de Dios por los prodigios y señales que Dios hace a través de ellos. Ahora piénselo, porque eso es importante para ellos, pero también es importante para nosotros, porque nosotros tenemos escritos de Dios a través de Pedro aquí, de Dios a través de Juan aquí, de Dios a través de Mateo aquí. Es
Es importante saber, estos eran verdaderos siervos de Dios. Lo que hablaron, hicieron, era verdadera obra de Dios. Entonces sobrevino mucho temor sobre todos y los apóstoles hacían prodigios, señales, versículo 44. Fíjese la vida sobrenatural de manera tan natural. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. No es el nacimiento ni del socialismo ni del comunismo. No lo es. Y lo que me encanta de que como iglesia nos vayamos paso a pasito en la Biblia es que entonces nuestro entendimiento no depende de la opinión de nadie, depende de la palabra de Dios, pero algo más. Diría el pastor John Piper, cuando se priva a la iglesia del estudio profundo de las Escrituras desde su idioma original, se le priva de defender sus creencias con toda la potencia de la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué menciono eso ahorita. Porque los verbos que están aquí traducidos tenían en común todas las cosas, vendían todas sus propiedades. No afirman que los creyentes de pronto nivelaron la situación económica de todos. Y hay varios textos que podríamos mencionar para esto, pero nada más le voy a decir uno. Hermanos míos, si entra algún rico entre vosotros, le dan el buen lugar. Pero si entra un pobre, le dicen, tú siéntate aquí, en el piso. Nunca se quitó la diferencia económica. Nunca llegaron los creyentes a decir, bueno, tú tienes demasiado y tú tienes menos, entonces vamos a nivelar la cosa. Ve y vende y les vamos a dar a este y para que todos estemos parejos. Jamás se hizo eso. Primero, todos los que habían creído estaban juntos. Comúnmente pasaban tiempo juntos. Dan ganas de promover otro culto unido con nuestros hermanos de Atlacomulco para que vea cómo salen de sus casitas. Usted se para en el templo y ve a algunos hermanos salir de sus casitas y bajar del monte. Allí. Es más, hay una colonia de cristianos allí, entre invernaderos y demás. Usted va con el pastor allí por las calles y le dice, este es el hermano tal, este invernadero es del otro hermano, y este invernadero es de la familia tal, y este es del de acá. ¡Todo mundo! Ese sentido de iglesia local, gracias a Dios por las autopistas, autos, metrobús y demás, porque ahora estamos regados por un montón de lugares. Pero a pesar de que venimos de lugares distantes, no podemos perder el sabor de iglesia local. Tendremos que hacer algún esfuerzo para seguirnos sintiendo como iglesia local, como una iglesia. Esto lo sentían así. Y tenían todas las cosas en común. Lo cual, repito, no está hablando ni de socialismo ni de comunismo. Lo que está diciendo es que habían vencido el orgullo y el egoísmo por el poder de Dios. Que sus vidas habían sido tan radicalmente transformadas que no tenían las cosas agarradas, que no estaban aferrados a sus cosas, sino que si alguien necesitaba algo, con gusto cooperaban, con gusto lo cedían. Es más, si había que llenar alguna necesidad, dice el versículo 45, vendían todas sus propiedades. Pero cuando dice que vendían sus propiedades, no quiere decir vendieron sus propiedades. Ahí es donde entra el lenguaje original a colación. No es un tiempo que hable de una acción en el pasado y que ya no se hizo más, sino que era una acción que se realizaba cuando se requería. No es que renunciaron a todo, hicieron voto de pobreza, lo dieron a la iglesia y pues vamos a ver ahora cómo sobrevivimos a pan y agua el resto de nuestras vidas. Ay, ¿verdad? Ay, a veces se utilizan estos textos para manipular a las congregaciones
y exprimirles hasta el último centavo. Y hay sectas como Para de Sufrir que hacen esas cosas. Pues sí, dicho, al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? Solo que ya se lo dicen. Con acentito para que sienta que Pelé le habló. Así también. Entonces no es que vendieron todo y lo trajeron y se hizo un fondo común y ahí vamos agarrando lo que necesitamos y voto de pobreza y si tienes 2 zapatos, dalos y nada. Y esa cancioncita que seguramente no es bien escuchada en el cielo, tú le das $1 al Señor y Él te regresa 2, tampoco. Cuando se requería, cuando había una necesidad, el corazón estaba dispuesto para decir, lo vendemos, no le hace, vámonos. Un querido amigo, cuando su iglesia estaba echando la losa del templo, hacía falta dinerito. Y se volteó junto a su esposa y le dijo, ¿y si vendemos el carro? Y vendió el carro y completaron para la losa. Me recuerda a estos. Se necesita, lo hacemos. ¿Cuál es el problema? No quiere decir que vas a renunciar a todo lo que tienes. No quiere decir que vas a dejar todo y vende todo y quédate con un par de zapatos, un pantalón y una camisa y ya. Y lo demás para la iglesia. No, eso hacen las sectas. Aquí no. Y en esta iglesia tampoco. Pero la esperanza es que el poder de Dios y el Espíritu de Dios venza el orgullo y el egoísmo en todos nosotros, de manera que cuando vemos a un hermano tener necesidad, digamos, no le hace, aquí estamos los demás, porque te amamos. Ya le he dicho, el Señor Jesucristo dijo que ese es el más grande mandamiento. Ocúpese de ese y se ocupa de los demás. En eso se resume la ley y los profetas, en amar a Dios y amar a tu prójimo. Qué dicha es escuchar hermanos que dicen, es que notamos que aquí sí se aman. Es que de eso se trata. Pero que quede claro que no es por nosotros, es por Dios. Así estaba sucediendo aquí. Escuche lo que dice ahora ese versículo 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes. Esto quiere decir que no vendieron todo, sino que cualquier cosa que era necesaria la vendían. Había cierta necesidad grande, pues una propiedad. Había una necesidad menor, pues un bien. ¿Qué sería un bien? Pues no sé, sácate la vajilla que nos dieron tus papás en nuestra boda, vámonos. O una propiedad, pues acuérdese del natural de Chipre que se llamaba, compañero de Pablo. Exacto. Pasó Bernabé, natural de Chipre, que vendió su terreno. Y a decir del pastor Evis Carballosa, no ha de haber sido barato, sino que allá había minas de cobre. Su terrenito de Bernabé debió haber alcanzado una buena suma. Ejemplificando las propiedades. Todavía le da la pila para los siguientes 2 versículos, ¿verdad? Porque allí yo tengo tiempo. Yo todavía tengo tiempo. Y si me dan cuerda, me sigo. Según la necesidad de cada uno. Entonces, si había necesidad de subsanar algo grande, pues una propiedad. Si no, pues un bien. Y día tras día continuaban unánimes en el templo. Ahí está lo del templo que ya decíamos. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, escuche que es también un texto que requiere atención. Cuidadito en cómo lo vamos a entender, a desglosar. Porque escribe Lucas, continuaban unánimes en el templo, lo que le digo. Ellos no estaban pensando, bueno, nosotros ya somos otra cosa y vámonos. Ellos pensaban que era lo mismo y que tarde o temprano todos tendrían que creer, pues esta es la verdad. Así que se reunían en el templo. Pero además de eso, dice, y partiendo el pan en los hogares. Ahora no parece referirse a la cena del Señor, sino a comidas, de lo que le llaman comidas fraternales.
Los que nacimos en iglesia conocemos ese término, ¿verdad, Abdi? Una comida fraternal. Yo de niño no entendía de qué se referían, pero sí sabía que íbamos a comer sabroso y que lo más probable es que fuera mole con pollo. Todas las iglesias tienen un buen grupo de hermanas que saben hacer un buen mole con pollo. Pero eso es lo que iba a haber. Y ellos se reunían a comer, dice, con alegría, un gozo característico de los creyentes, porque además es fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor y gozo, dice Gálatas 5:22. Entonces, obviamente, se oía el murmullo. Yo le he dicho, ¿verdad? Aquí abajo se oye el murmullo del amor. Cuando se queda todo el mundo allá abajo saludándose y cooperando con la mesa de hospitalidad y se oyen las carcajadas, se oye el bullicio. Pues imagine ese ruido aquí. Nada más que ellos estaban en una casa. Lo que es sorprendente, hermanos, es que la iglesia se reunió por siglos en casas, no tenían templos. Y no leemos que los dueños de la casa hayan dicho, ay, ya me dejaron otra vez el tiradero los hermanos. Pues a ver si ya encuentran otra casa, porque ay, con alegría. Y luego aparece una palabrita que es su única ocurrencia en el Nuevo Testamento. En el versículo 46 dice, y con sencillez de corazón. Esa palabrita, sencillez de corazón. En otras versiones se traduce como generosidad, pero más bien es una simpleza. Si dieron huevito, gracias a Dios por el huevito. ¿Para qué si aquí hay frijoles? Frijolitos. Ay, los hermanos sacaron el corderito, mataron. Ah, bueno, pues hoy tocó barbacoa, ¿verdad? Lo que hubiera. El menú no era lo importante. Lo importante era estar juntos y era el gozo. Eso sí era lo importante. En un contexto sumamente complejo, en un mosaico de personas sumamente complejo. Déjeme leer las palabras del escritor César Vidal. Él dice lo siguiente, que en la iglesia nos encontraríamos con pequeños comerciantes, quizá poseedores de alguna tienda o de un puesto en un bazar. Habría artesanos, propietarios de algunos de sus talleres, otros empleados de esos propietarios. Habría personas también dedicadas al hospedaje, siendo que Jerusalén tenía una gran variedad de fiestas donde venían peregrinos a estar allí. Entonces la industria del hospedaje debió haber sido cuantiosa. Obreros también del templo. Habría también entre ellos gente de otro estrato social, quizá algunos entre el gobierno, algunos más empresarios, dueños de varios, no de un solo negocio. Un buen número de los judeocristianos del siglo I pertenecían al segmento de los pobres de la sociedad, pero también habría un buen número entre los ricos. Y nadie decía, ay, eso no. Ay, es que yo eso no. Es poca cosa. Comían con alegría, con sencillez, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. La alabanza estaba presente. Alababan al Señor y no lea música, porque no solamente se alaba al Señor con música, aunque es una forma preferida de muchos de nosotros, pero se alaba a Dios también, expresando de Él lo que es cierto de Él y dándole gracias por quien Él es y lo que hace. Y hallando favor con todo el pueblo. Y aquí sí se habla del pueblo. Por eso es que yo le decía, ¿verdad?, que en el versículo 43 no parece ser un enunciado general, sino que se habla del pueblo hasta el final. Y el pueblo tenía buen aprecio por ellos. Yo no me imagino, hermanos, lo que ha de ser
mañana culto en mi casa, y llegan 3,000. ¿Se imagina? No, pues ahí sí cierra la calle, ¿no? Pon las lonas, para la patrulla en las esquinas. Pero ellos andaban en las casas. Bueno, póngale que no estaban los 3,000, pero ya que le lleguen 100 a su casita, 30 cultos diferentes en 30 casas. Una opción más realista es que se dividan esos 3,000 entre 12 para que siquiera uno de los apóstoles enseñe en cada casa. Pues échele cuentas. De a 200 y pico por casa. Mañana me toca. Y seguramente llegaban los hermanos, pues yo me traje el pan de la casa, pues a ver, ¿para qué sirve? Y seguramente llegaba el otro, ¿verdad? Pues yo me traje lentejas de la casa, a ver qué sirve. Hay unas cosas bien ricas que se leen en la Biblia, ¿ha visto? Habla allí de tortas de pasas y de tortas de higos. Y dice, ay, soy sabroso, ¿dónde conseguiré? Pues yo me imagino que de esas cosas llevaban y comían juntos y alababan al Señor. Y finalmente dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Diario había nuevos creyentes. Ahora piénsele también en la complejidad. Va a decir, ay, pues se nota que es pastor, ¿verdad? Le ve los problemas a todo eso. ¿Cómo hay que solucionar? Pues imagínense si diario había nuevos creyentes. ¿Y ahora quién le va a enseñar lo que ya nos dijo Mateo? ¿Quién le enseña lo que ya nos dijo Felipe para que no se quede atrás? Pues alguien tiene que acercarse. Y no puede llegar y pasar desapercibido. ¿Quién es? ¿Quién sabe, man? Pues aquí. Pues dice que ya creyó. Pues aquí que se siente ya. Pues alguien tendría que acercarse y cobijarle como aquí. No deje a quien usted no conoce, no lo deje. Si ve una cara nueva, acérquese. Como lo hacemos, seguramente ellos también hacían esas cosas. Porque el Señor añadía. Y la soberanía de Dios sigue siendo la que marca la pauta del crecimiento de la iglesia. Estrategias para reunir gente hay muchas. Tuve la dicha, el placer y el privilegio de ser alumno del CCH Sur. Bueno, yo sabía que no me iba a llevar la ovación, pero no le hace. Porque además tiene famita, ¿verdad? O en aquellos tiempos tenía famita. Yo sé que para congregar un número grande de muchachos, allí lo único que había que hacer era organizar una tardeada. Y si llevaban por allí algún grupillo de más o menos renombre, el boleto de entrada era 1 kilo de arroz o 1 kilo de frijol para enviarlo a los hermanos chapanecos, así decía. Y se congregaban los muchachos. Va a decir, ¿y cómo sabe usted de las tardeadas? Luego le explico. Pero ese era el truco y se llenaba. Hay muchas estrategias, entre comillas, para hacer crecer las iglesias, pero no es crecimiento, es reunión de multitudes. Se puede, no es tan difícil. Pero estos no estaban reunidos allí por el carisma de nadie, ni por la convocatoria de un grupo, ni por nada. Estaban allí porque el Señor los añadía. Y esa es la forma en que verdaderamente crece una iglesia, cuando por la soberanía de Dios trae almas al seno de la iglesia. Y allí son enseñados en la palabra, y allí disfrutan de la comunión, y allí se congregan, y además celebran la cena del Señor, obedecen, aprenden a obedecer los mandatos del Señor para salir a obedecerlos allá afuera, y alaban juntos al Señor. Con razón decía el salmista en el Salmo 133, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Se acuerda? Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oramos por nuestra iglesia. Señor, queremos eso, que tu nombre sea glorificado por medio de la exposición bíblica, para que tu poder sobrenatural sea la norma de nuestra vida. Sin orgullo, sin egoísmo, compartiendo, amando, conviviendo, testificando, obedeciendo, con temor reverente, procurando conocer las necesidades para
ver cómo somos útiles en lo personal. Y si tú quieres, añadirás más almas. Gracias, Señor, por renovación, tu preciosa renovación. A precio de preciosa sangre fue comprada. Tu imperfecta renovación. Pero un día, Señor, un día cuando estemos entre la multitud que adore alrededor del trono celestial, quizás si te da gloria en ese momento podremos voltear alrededor y ver algunos rostros conocidos, de los que aguantaron el calor aquí con nosotros, con los que militamos en esta vida, con quienes estudiamos tu palabra, nos acompañamos en pruebas, nos gozamos en bendiciones, junto a quienes te conocimos, junto a quienes te amamos y a quienes amamos. Gracias, Señor, por renovación. Amén.